Muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno. Y como siempre, la bienvenida a los que se integran a partir de esta hora al programa. Aquí está, una mujer que no necesita presentación, Rosario Espinal, que es un momento oportuno para conversar con ella, porque Rosario, ya sí que llegó el lobo. Vienen las elecciones. Vienen las elecciones y todavía se está debatiendo el tema de los preparativos de estas elecciones municipales, que son las primeras, pero las otras también van de camino. ¿Cuál es la perspectiva que tiene sobre este proceso? ¿Cómo marcha? ¿Cuáles son las novedades? Pues yo creo que marcha normal. Aquí siempre hay disputas, que si esto, que si la Junta hizo, que si no hizo, que si... bueno, todo ese lío que se arma y sobre todo quien esté en la oposición, no importa quién sea. Cuestiona. Va a cuestionar el funcionamiento de la Junta. Y más con la experiencia de lo que pasó en el 20, eso da más pie a quejas, especulaciones y demás. Pero fuera de eso, fue algo muy coyuntural lo que pasó en el 20. La República Dominicana desde mediados de los años 90 ha tenido procesos electorales muy normales. Aquí hay un sistema bastante confiable de padrón electoral y hay boletas ya de papel, o sea que por ahí no va a haber problema, aunque presenta un problema de logística, pero elimina el problema que se presentó en el 20, de que no suban las boletas y demás. Entonces yo pienso que las disputas son normales. No sé en qué estaban pensando los legisladores cuando aprobaron elecciones en febrero, en el mes del carnaval, donde todos los fines de semana, en varios pueblos del país se celebra el carnaval y las elecciones distorsionan totalmente en el año electoral, pero inventan mucho con el sistema electoral. Son muy creativos. Este es un país muy pequeño que puede perfectamente tener todas sus elecciones el mismo día porque hay boletas separadas. Total, lo que nos ahorraríamos un dinerito importante, ¿verdad? Claro. Y ganaríamos tiempo también, porque... Y la idea de que si tú la separas no hay arrastre es una mentira, porque aquí está probado que aun cuando las elecciones se hacían con 2 años de diferencia, que se hizo por un tiempo, ¿verdad? Aún ahí había arrastre. O sea, generalmente ganaba el partido que controlaba el Ejecutivo. La única excepción fue en el 1998, cuando se murió Peña Gómez, justo antes de las elecciones. Entonces, el arrastre no tiene que ver con fecha de las elecciones. El arrastre tiene que ver con un ejecutivo muy fuerte, con muchos recursos, que llena el país de obras o de inauguraciones o de nominillas, de tarjetas, de lo que fuera. O sea, con un estado clientelar que va a desplegar ese clientelismo siempre que hay elecciones. Eso no quiere decir que siempre va a ganar el partido que controla el Ejecutivo, que está en el poder. No, porque eso ayuda. Cuando las cosas van más o menos bien, eso ayuda al triunfo, pero cuando las cosas se voltean... La gente voltea también. La gente se voltea, también se voltean los grupos de poder, se voltea la ciudad, se voltea la ciudadanía. El financiamiento. Todo eso. Cuando es tiempo de cambiar... Se cambia. Se cambia. Definitivamente que sí. Bueno, pero hay ventajas, sin embargo, para retorcer voluntades. Sí. Claro, siempre el Estado va a hacer el esfuerzo. Le va a ser más rentable cuando el viento sopla a su favor, le va a ser más difícil. ¿Y cómo se explica el fenómeno del que nos están dando cuenta las encuestas que se están haciendo hasta ahora,
en el sentido de que proyectan una reelección del gobierno. En un momento en que en el mundo, casi todos los gobiernos que le tocó manejar COVID y lo que vino después, la guerra, la consecuencia de las guerras en los países, han sido desplazados del poder. Hay casos excepcionales, como el de España, pero fíjate con la dificultad que le dio al presidente español o al partido de gobierno en España para retener el poder. ¿Cómo se explica que aquí casi todas las encuestas dan como seguro ganador en una primera vuelta, inclusive, al presidente Luis Abinader? Bueno, la República Dominicana es, digamos, diferente a muchísimos países, incluso de la región. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí hay una estabilidad que no existe en la mayoría de los países de la región y eso contribuye. Ahora, ¿qué factores operan? A favor de Abinader están operando prácticamente los mismos factores que operaron a favor del PLD. Hay unidad en el partido en el poder. Hay división en la oposición. Hay relativa estabilidad económica o macroeconómica. Hay inflación, es verdad, y es el principal problema del gobierno, que hay una inflación acumulada. Se ha bajado el nivel de crecimiento de la inflación, pero hay una inflación acumulada. Pero dentro de eso hay relativa estabilidad macroeconómica. Se ha mencionado unidad en el partido en el poder, división de la oposición, relativa estabilidad macroeconómica. Cuarto, los dominicanos tienden a reelegir sus presidentes a menos que se presente una fuerte, por ejemplo, si se presenta una fuerte crisis económica, como le pasó a Hipólito. Si no surge la crisis bancaria de Baninter en el 2003-2004, a Hipólito lo hubieran reelegido. Él hasta cambió la Constitución, él estaba seguro de que lo iban a reelegir, pero se presentó una crisis que tuvo un impacto muy fuerte de repente en los niveles de inflación, de devaluación, y eso le descuadró el juego a Hipólito. Pero fuera de ese caso, los dominicanos reeligieron a Leonel en el 2008. En el 2000 no, porque no había reelección consecutiva. No podía. No se podía. Pero en el 2000, cuando él vuelve en el 2004, que ya Hipólito había cambiado la Constitución para poner una reelección consecutiva. Lo reeligieron en el 2008. Entonces Leonel lo reeligieron en el 2008. Luego llega Danilo en el 12. Y le pasa lo mismo. Y le pasa lo mismo. Los reeligen con el mayor porcentaje de votos, 61.8% de los votos. Entonces los dominicanos tienden a reelegir sus presidentes. ¿Y qué está en juego ahora en estas elecciones? Que tiene 7 candidatos presidenciales. La mayoría de esos, digamos, varios no van a ganar nada o van a ganar muy poco. Nada, esta es una competencia entre el PRM con sus aliados, que ahora como hay nuevos partidos, porque en el 20 eran 27, ahora son 34. O sea que estamos hablando... Reconocidos. Exacto, reconocido en la Junta. O sea que estamos hablando de 7 partidos más que hay reconocidos ahora con relación al 2020. Entonces, como todos los partidos en el poder que están más o menos fuertes, logran una gran alianza y ahora hay más partiditos, entonces pues el PRM va a llevar una gran alianza de partidos que aparecen en la boleta con muchas fotos repetidas. Pero esa es la lógica de los partidos pequeños. Incluso los partidos grandes son propiciadores de partidos pequeños, porque cuando ellos logran una alianza con esos partiditos, están repitiendo la foto. Primero en la campaña dicen esta gran alianza, bla, 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 bla. Y después a la hora de la boleta, claro, sus candidatos van repetiendo. Pero hay dos dirigentes políticos que han hablado de una alianza rara, o alianzas raras, las que se han producido ahora. Lo dijo Hipólito Mejía y lo dijo Danilo también. Bueno, supongo que lo que se refiere, yo entiendo perfectamente,
el PLDismo, y por PLDismo yo me refiero al PLD y la Fuerza del Pueblo. PLD verde y morado. Ajá, el PLDismo está dividido. Entonces, como está dividido, ellos saben que su base electoral es la misma. Esa es la base electoral PLDista. A mí iba dividida en dos. La misma dividida, exactamente. Entonces, tanto los candidatos, me refiero a candidatos municipales o congresuales, ellos quieren alianza, porque ellos saben que tienen más posibilidades. Y es real, porque sería una competencia de tú a tú con el PRM y aliados. Si el PLD y la Fuerza del Pueblo, donde quiera que vayan separados, no es de tú a tú, es de dos por aquí y uno por aquí. Pero cuando hablamos de alianzas raras, hay casos que uno no se lo imaginaba que pudieran producirse. Digamos, Opción Democrática, unida con el PLD y la Fuerza del y Pueblo. con la Fuerza del Pueblo, de donde proviene su principal lideresa, ¿verdad?, de esa organización, pero unida con un grupo que fue blanco de muchísimas críticas por parte de esa militancia, y ahora estaban unidos. Y por otro lado, Guillermo Moreno, que no quería aliarse con nadie, ahora o Alianza País, aparece aliado con el aliado PRM. Eso como tú lo... Bueno, que aquí hay muchos partiditos que a la hora de la verdad saben que solos no van a mantener su registro electoral, su registro legal en la Junta, y a la hora de la verdad tienen que buscar con quién aliarse. Y cada quien va a aliarse con quien le sea posible. Por ejemplo, Opción Democrática quería llevar su candidata presidencial y el PRM no iba a hacer alianza con nadie que llevara candidatura presidencial, porque ellos están enfocados en que Abinader tiene que reelegirse. Y con un alto porcentaje. Y se reelige en primera vuelta. Entonces ellos, a diferencia del 20, en el 2020, el PRM hizo alianza, por ejemplo, con el bloque de Leonel, que llevaba a Leonel de candidato presidencial, a los 7 creo que eran partidos que iban en el bloque que llevaban a Leonel de candidato. Y el PRM hizo alianza, aunque Leonel iba de candidato presidencial. Ahora no. Ahora el PRM tenía como condición de alianza Le apoyaran a su candidato. Que apoyaran su candidato presidencial. Y el que no estaba dispuesto a eso no podía ir. Pero eso no le representa un costo político muy alto a Opción Democrática, considerando justamente que quienes apoyan a Opción Democrática rechazan el proyecto de Leonel Pero Fernández. en cambio, no retroceso. Exactamente. Sí, ahí, como no podían hacer alianza con el PRM porque querían llevar candidatura presidencial propia, ¿con quién se aliaban? Bueno, se habían dividido de alianza, se habían salido de Alianza País. O sea, Alianza País no era una opción, aún Guillermo hubiera ido de candidato presidencial. Claro. Pero Guillermo resolvió ya de poner su candidatura presidencial para irse en una alianza más rentable. Entonces, no había muchas opciones de alianza realmente. Que le impacte, sí, claro que le impacta. Le impacta porque viene... Y le impacta negativamente, pienso, no sé qué tú opinas, a la candidatura presidencial de ese grupo. Que tanto defendieron. Y además que era como la única cara nueva, la única opción fresca, prometedora. Sí, pero aunque fuera así, si iban solos, corrían el riesgo total de no sacar a nadie y de perder su registro legal. Ya. Pero ellos tenían por lo menos un candidato a diputado, José Horacio Rodríguez, quien ganó. Sí, pero ganó en una coyuntura muy especial. Que no es la que hay ahora. Que no es la que hay ahora. Ganó en la coyuntura especial. Pero resulta que a él ahora no lo apoya en la alianza. ¿Cuál alianza? La alianza de El Opción PLD y la Democrática. Fuerza del Pueblo. Porque la alianza que hizo Opción Democrática es muy puntual en algunos lugares. Entonces, en una diputación de la circunscripción 1, del Distrito Nacional. los partidos principales No negocian. tienen su boleta repleta.
O sea, el PRM la tiene llena, el PLD la tiene llena y la Fuerza del Pueblo también. Bueno. Entonces, yo por eso es que digo, ¿para qué sirven 34 partidos? Para crear estos problemas que se están viendo. O sea, de que no puede haber ni siquiera una cierta consistencia ideológica y no se puede ni siquiera construir un bloque alternativo, porque los partidos chiquitos, que incluso los que dicen que quieren una política diferente, etcétera, a la hora de las elecciones terminan haciendo alianza que contradicen haciendo lo mismo que hacen los tradicionales. ¿Y qué te pareció a ti, Rosario Espinal, la elección de Guillermo Moreno como candidato a senador? ¿Y qué te parece la competencia entre Guillermo Moreno y Omar Fernández? Sí, bueno, yo en su momento consideré que el PRM no debía desmontar a Faride, porque Faride pues la quería la candidatura. Es distinto si tú no la quieres o si hablan con tiempo contigo y tú dices, bueno, que yo voy a hacer este sacrificio. Pero no fue el caso. Ella estuvo batallando por esa candidatura hasta el final, cuando ya no pudo más y la desmontan. Y ella tiene que simplemente, bueno, pues decir que el partido por razones estratégicas disciplina. Ha elegido otra persona, pero realmente ese fue un episodio muy lamentable para el PRM, muy lamentable para la misma Faride. El tiempo dirá si eso se rehabilita, si eso se resuelve, eso hay que dejárselo al tiempo. Pero en un Senado donde hay tan pocas mujeres, desmontar a la mujer con mayor liderazgo que hay ahí, es una barbaridad. O sea, es una señal de que no hay intención de darle espacio a las mujeres, porque si tú se lo haces a las que más capacidades tienen, imagínate tú. Bueno, pero este gobierno no ha dado señales de procurar la equidad de género en el gobierno, porque los ministerios son designados por el Poder Ejecutivo y no hay que preguntarle a nadie. Y el presidente solo tiene dos ministras. Y en Santiago había 2 personas aspirando a la candidatura a senaduría, un hombre y una mujer, y ahí también. Pero ya consumado el hecho de que Guillermo Moreno es el candidato a la senaduría y se va a enfrentar a un candidato a la Fuerza del Pueblo, ¿cómo tú ves el escenario? Mira, yo la verdad que quiero esperar que la campaña avance, porque todo este proceso fue tan complicado. Todo ese proceso de desmontar a Faride, de montar a Guillermo, una especie de cuerpo extraño en un partido, porque él no tiene, aunque él hizo una alianza parcial en el 2020 con el PRM, pero realmente no es que... No hay esa cultura, no es esa tradición de eso. No es que tienen una alianza de muchos años ni nada por el estilo. Además, él es una figura que siempre ha buscado sobresalir él como figura política. Entonces, tú llegar a una candidatura senatorial para él, desde el punto de vista de él tiene un gran desafío, porque si él pierde, es el fin prácticamente de su historia electoral. Sí. O sea, si él no gana, ¿qué va a hacer luego? ¿Volver a ser candidato presidencial de su partido? O sea, prácticamente ese sería ya el fin de su carrera electoral, si él perdiera. Él no representaría, en el caso de que gane, si él gana, una voz valiente, certera, apegada a los mejores intereses del país. Mira, si él gana, va a tener 2 opciones. O sigue la línea del PRM, sigue la línea partidaria y va rápidamente a perder su glamour de independiente, porque en el Senado, o sea, por mayoría, y los partidos dicen, miren, hay que aprobar eso, hay que aprobar préstamos, hay que aprobar tal ley, o sea, lo que fuera. Entonces, o él va a seguir la línea partidaria, o él se va a alzar con sus posiciones más independientes y de ser así va a entrar en conflicto con el PRM, con la línea del PRM, y una sola voz, bueno, él podrá denunciar todos los males que quiera en el Senado, pero ahí hay una mayoría que va a controlar las decisiones.
si él mantiene una línea, digamos, independiente de denuncia de todos los males, de todo lo que debería hacerse que no se hace, etcétera, 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 él se va a reposicionar políticamente. Pero él se va eso es posible porque, recuérdense ustedes a Velasquito, ¿se recuerdan de Velasquito? Que se hizo una posición tuvo una posición opositora al propio partido que lo llevó como candidato y logró parar. Pero ahora tenemos a José Horacio, que es una voz tal vez solitaria, casi solitaria en el Congreso, y ha logrado impulsar iniciativas interesantes en la opinión pública. O sea, desde el Congreso, lo que en otras palabras, desde los órganos de poder, el Congreso. Bueno, siempre es bueno que al Congreso lleguen personas con formación, contestatarias que puedan, con formación, con conciencia de lo que hay que hacer, y si él llega, ojalá que él ejerza que él tenga esa función, que él asuma esa función. Pero son 3 escenarios posibles: que él no gane, que él gane y siga más o menos la línea del PRM, o que él gane y él juegue ese papel de vocero a contracorriente desde el Senado. Ya eso hay que dejárselo al tiempo, a que la historia vaya revelando lo que va a suceder. Bueno, ahí hice una pregunta que no ha sido respondida, pero la voy a reformular cuando volvamos de la pausa, y es lo relativo a que esté en juego en estas elecciones. ¿Cuáles son los temas que están en debate? ¿Qué divide a los partidos políticos más allá de las siglas? Así que vamos a hablar de eso al regresar con Rosario Espinal. Qué bueno que siguen en sintonía con Uno Más Uno, porque aquí estamos teniendo una conversación muy interesante, tanto la que estaba en la cámara como fuera de cámara. Y es con Rosario Espinal, politóloga, investigadora, maestra y articulista. Antes de la pausa, Adalberto dejó una pregunta importante en el aire en relación a qué está en juego en estas elecciones y sobre todo, algo que hemos discutido él y yo, la ausencia de temas en esta campaña electoral. Rosario Espinal. Bueno, las temáticas de la campaña del lado del gobierno de PRM van a ser 2, en términos de temáticas. Bueno, podríamos decir que 3, pero hay una que ya viene desde hace mucho, o sea, la estabilidad económica, estabilidad, pero eso no es nuevo. Aquí en este país llevamos mínimo 30 años de bastante estabilidad. ¿Dónde está el foco? En otra vez lo que pasó, el tema de la campaña del 20, la anticorrupción. O sea, ese es un tema central del PRM en estas elecciones. O sea, ellos tienen que estar recordando ese tema. Y el otro tema con el cual Abinader ha pensado, porque ya lo viene haciendo desde hace un tiempo, expandir su base electoral, es el tema haitiano. O sea, el miedo, o sea, el temor a lo haitiano, el riesgo que constituye Haití para la República Dominicana. Entonces, ese tema lo bajan 2 o 3 semanas y luego sacan algún evento, que si no sé quién, que si 3 haitianos entraron por una verja y tiraron 2 tiros, que si el canal, que si las bandas, pero todo eso está ahí. O sea, todas esas bandas tienen años ahí, pero bueno, la van a ir sacando de aquí a mayo, de cada 2 o 3 semanas. Pero en ese tema coincide también la oposición. Claro, pero el gobierno asumió la narrativa. En el 2021, se la vendieron y la compró. El gobierno asumió la narrativa y cuando asume la narrativa, la oposición o tiene que estar de acuerdo o tiene que buscarle algún problema, pero como ya el gobierno se le fue adelante a la oposición con ese tema. Ya es difícil caerle atrás. Exactamente. Entonces ahorita van a inaugurar una parte de la verja perimetral. O sea, el gobierno va a estar... digamos, siempre haciendo referencia a ese tema. Así que yo creo que de parte del PRM, esos 2, la anticorrupción y el tema haitiano, van a ser centrales. Y la oposición de lo que va a hablar es de lo que el gobierno está haciendo mal, o de lo que no hizo, o de lo que debería hacer. O sea, un poco la discursiva de la oposición. Pero desde el punto de vista social, o sea, uno advierte una pérdida en el sentido de que no hay temas estructurales colocados ahora mismo en la opinión pública. Tenemos
3 semanas discutiendo el tema de la ley del DNI, pero hay otros temas estructurales que no entran en la agenda de la opinión pública, ahora en un contexto electoral. El tema, por ejemplo, de la salud, el tema de la calidad de la educación, la seguridad ciudadana, seguridad social. Esos temas no entran. O sea, no entraron en ninguna de las pero elecciones anteriores. Entiendo que no lo entre el gobierno, pero que tampoco lo entre en el sector opositor. Caramba. No, porque no son temas ¿cómo te digo? No son temas que generan votos. En una campaña aquí tú puedes hablar de salud, por ejemplo, pero si tú eres de la oposición y tú te pones a hablar de salud, ¿qué específicamente tú le vas a decir a la gente para movilizarla electoralmente? Y no es porque sirvan los servicios públicos, mucho, no, hay muchísimos problemas, pero no es un tema movilizador electoralmente, a menos que hubiese una crisis de salud mayor en el país, pero lo que hay es lo que ha habido siempre. En educación, bueno, el 4%, cuando hubo la lucha del 4%, tuvo un impacto electoral en ese momento, pero fue un movimiento social que colocó el tema, no fueron los partidos ni de oposición ni de gobierno que los colocó. Entonces... y ahora hay un reflujo del movimiento social. Claro, que es otro elemento. Nosotros tuvimos desde el 2007 hasta el 2020, tuvimos movimientos sociales fuertes cada año, alrededor de demandas muy específicas. Y en estos últimos 3 años y medio no hemos tenido ninguno. Hay un cansancio social. Hay un cansancio de movimientos. Y los movimientos sociales tienen, entre las tantas cosas positivas, es que posesionan un tema. Claro. Y obligan que se tenga que hablar de ese tema a favor o en contra. Lo hicieron en el 2020 con el tema de corrupción. Claro, y se hizo también con el tema con el tema medioambiental. Los movimientos sociales del siglo XXI, en este joven siglo, que lleva nada más que 24 años, comenzando el 24, han sido básicamente movimientos de clase media. Sí. Pero ha habido también movimientos populares, porque el movimiento por el reconocido. Sí, pero ese es un movimiento, muy, muy único. Sí. Y es de los cañeros. Pero cuando tú piensas en movimientos que trascienden, que la sociedad dominicana asume como 4%, los haitises, Marcha Verde, o sea, cuando tú piensas en esos movimientos, han sido movimientos de capas medias. Sí. Pero además han sido de capas medias, pero donde han habido sectores de poder interesados en posicionar esos temas también. O sea, que no es que la clase media anda sola. No. Y arrastra también a los sectores populares. Bueno, tú puedes arrastrar sectores populares. Y aquí ¿cómo pasó con la Marcha Verde? Lo que pasa es que cuando la gente habla de sectores populares, ¿qué es sectores populares? O sea, ¿qué es sectores populares? Los movimientos, no es que tú veas gente en una marcha que te dé la impresión de que son sectores populares. Los sectores populares se articulan en su dirección y en su base, a partir de ubicaciones de barrios o lo que sea de sectores populares. En los años 80, las grandes huelgas las hacían los sectores populares y tú sabías cuál era la extracción social, era de barrios, sectores populares. Pero es que la composición social dominicana ha cambiado muchísimo. Exacto. Entonces hoy, clase media no es una élite. Claro, es la mayoría. Exactamente. Entonces cuando este es un debate que yo tengo hace varios años, porque cuando me hablan que esos movimientos de clase media han atraído a los sectores populares, no. Esos movimientos de clase media son diversos, racial, étnicamente. Rurales. ¿Por qué? Porque la clase media dominicana se ha diversificado. Ya no es un grupito chiquito de gente blanca. No, ya hay una diversidad racial que la sociedad dominicana no lo quiera ver así. Porque aquí los maestros, por ejemplo, no hay racismo, los maestros aquí no hay nada. Que se consideran proletarios, los maestros, ¿qué son hoy? Los maestros no son proletarios. Los maestros son un segmento de clase media. Y media, como hablaba Juan Bosch. Y sobre todo después de sus conquistas salariales. Claro. Entonces, como hubo un movimiento social tan fuerte con lo de Marcha Verde, y mucha de la dirección de ese movimiento también entró al Estado, hay una desarticulación de ese liderazgo social. Entonces toma tiempo
realmente. Además, ha habido una pandemia, o sea, la sociedad lo que está es tratando de reubicarse, de rehabilitarse. El tiempo siempre falta para hablar con Rosario Espinal, pero ya estamos pasados. Muchísimas gracias, Rosario. Qué conversación tan interesante. Gracias también a ustedes por su tiempo. A mí me encantó, me encantó. Esperamos que a ustedes también. Sí, sí. Mañana que viernes cerramos la semana aquí en 1+1. Acompáñennos 7 en punto.